Nos toca conversar con Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, sobre un tema que sigue siendo preocupante, el retiro de fondos de AFP, que pone en riesgo la recuperación económica según el Banco Central de Reserva. Ya no estamos hablando del riesgo hacia nuestros propios fondos de pensiones, sino a la recuperación económica del todo el país. Pedro nos va a explicar cuál es la relación entre uno y otro. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Sí, efectivamente, los fondos de pensiones tienen dos grandes funciones. La principal, indudablemente, es generar pensiones con cobertura al 100%, sostenibles financieramente y niveles adecuados. Pero tiene otra función que a veces se comenta poco. Son grandes financiadores, sobre todo financiamiento de largo plazo. Es decir, si los fondos de pensiones disminuye el financiamiento de largo plazo, se afectan los mercados financieros. Al haber menos fuentes de financiamiento, hay menos inversión. Al haber menos inversión, hay menos crecimiento. Al haber menos crecimiento, hay menos empleo. Al haber menos empleo, se incrementa la pobreza. Pedro, te pido un ratito, volvamos al primer punto. ¿A qué nos referimos con fuente de financiamiento? ¿Fuente de financiamiento para qué? Hay que decirlo, perfecto. La plata de las AFPs es un montón de plata que está ahí, ¿no es cierto?, generando más dinero, ¿no? Esa plata de las AFPs, que sigue siendo de los pensionistas, ¿qué se hace con ella mientras los pensionistas no la cobran? Perfecto. Son más de 150.000 millones de soles. Nunca hemos tenido en el Perú esa magnitud de dinero para invertir. De acuerdo. Esto se invierte tanto en el mercado nacional como internacional. Un 46% va al mercado internacional. Está invertido en el mundo. O sea, las AFP tienen dinero en África, Asia, Europa, Estados Unidos, alrededor del mundo, y 54% en el Perú. ¿Esto por qué es bueno? Porque hay un concepto que es diversificación del riesgo. Y hay años en los cuales al Perú le ha ido mal, al resto del mundo le ha ido mejor, y eso ha generado un balance en la rentabilidad, y viceversa también. Si no se hiciera esta inversión de estos fondos en distintos rubros, el dinero no se reproduciría, digamos, no generaría intereses y por lo tanto nuestros fondos no crecerían, ¿no es cierto? Así es, no crecería en la magnitud que ha crecido. La verdad, las rentabilidades son interesantes. Altas, y para hacernos una idea, ¿no? Los fondos de pensiones, y vayamos al Perú, a ese 54% que está invertido en el Perú. Primero, son grandes financiadores del propio Estado peruano. El 22% de los fondos están en bonos. Y esto es interesante, porque el Perú tiene bonos hasta más de 30 años. Eso nos muestra la fortaleza y la imagen macroeconómica. Uno de los principales compradores son los fondos de pensiones, también el resto del mundo, porque la imagen financiera del Perú no es mala, la imagen macroeconómica del Perú es buena. Pero no solo eso, sino gran parte de las obras de infraestructura que se han construido en el Perú han sido financiadas por las AFP, lo cual ha sido rentabilidad para el pensionista, una tasa de interés interesante, pero además la posibilidad de obtener, por ejemplo, ya no se contamina las aguas de Lima como se contaminaba antes. Se financió la planta de tratamientos de Tahuada de $300 millones, en parte con financiamiento de las AFPs. Se financiaron trasvases de aguas del otro lado de la cordillera hacia Lima con dinero de las AFPs. Parte de las carreteras del Perú han sido construidas con dinero de las AFPs, pero ojo, siempre respetando la rentabilidad. Entonces, al final es como un círculo virtuoso. Te presto en actividades rentables y me das rentabilidad interesante. Porque un pensionista te podría decir, ¿y yo por qué mi plata va a servir para una planta de tratamiento de aguas? No es que le estés regalando la plata al tratamiento de aguas, es que estás invirtiendo y esa inversión te va a generar ganancias. Esa es la idea. Entonces tenemos plata para invertir en distintos proyectos peruanos, que es lo que se necesita, ¿no es cierto? Así es, y una idea interesante que a veces no es totalmente comprendida, dice, bueno, ¿y por qué no lo deposito en las instituciones financieras que me dan más tasas, sobre todo cajas municipales y rurales? Sería imposible invertir 150.000 millones de soles en las cajas municipales. La tasa de interés se iría a cero. La dinámica financiera no es tan simple. Por eso es que las AFPs, más allá de cumplir con su objetivo, y lo hemos conversado en otras oportunidades, para los que han mantenido el empleo y los que están en el sector formal y tienen un ingreso interesante, más allá si la comisión ha sido cara o barata, las AFPs le han resuelto la posibilidad de una pensión, no para el que no ha tenido empleo, etcétera, etcétera. Y pero vamos a hacer... de esto,
Y vamos han generado este circuito virtuoso, ¿no? De acuerdo. Y vamos a ser justos, Pedro. Si uno coloca una cantidad de dinero en la AFP, como fondo de libre disponibilidad, por ponerlo así de claro, ¿no? Y pone una cantidad de dinero en una cuenta de banco, la diferencia en rentabilidad, en cuánto crece tu dinero en una AFP, es realmente importante. O sea, las AFPs han hecho un buen trabajo en rentabilizar nuestro dinero. Ahora pregunto, las AFPs no pueden invertir en cualquier cosa, tienen una regulación muy estricta porque como están usando plata de los pensionistas, no pueden pues arriesgarse a invertir en cualquier locura. Esta cartera de inversiones, por decirlo así, debería variar. ¿Podría darse, por ejemplo, más facilidad para invertir en sectores donde en este momento la economía peruana necesita más empuje o sería un riesgo? Porque a veces las AFPs han pedido más flexibilidad para sus inversiones, ¿no es cierto? De acuerdo, de acuerdo. Hay muchas alternativas de inversión. Yo creo que el régimen siempre puede ser mejorado, pero algo que se podría hacer es permitir que ya el cliente tenga porcentajes distintos de los fondos. Me explico brevemente. Las AFPs manejan 4 fondos con distintos niveles de riesgo. Sí. Y cada uno de estos fondos tiene instrumentos y carteras específicas. Desde el nivel de riesgo cero, que no invierte en acciones, porque las acciones son lo más rentable históricamente, pero lo más volátil en el corto plazo. Para hacernos una idea, y el tiempo es corto, la Bolsa de Nueva York, entre 1900 y 1999, en 100 años, tuvo una rentabilidad promedio en dólares de 12.5%, en dólares, no en soles. Y ahora, uno dice, wow, invierto en la Bolsa de Nueva York. Sí, pero en los peores años perdió 45%. Entonces, por eso es que en acciones, cuando uno se va a jubilar, debería tratar de evitar, es una decisión de uno, no invertir en acciones. Vengamos al Perú. Gran parte de la dinámica de la Bolsa de Valores de Lima, que al final es volverse propietario de un pedacito de una empresa y de alguna manera hacer una apuesta por esa rentabilidad. Pues yo sí creo que se puede mejorar, pero como bien lo mencionabas, hay equipos profesionales, conocedores del mundo de inversiones a nivel internacional y nacional, y han contribuido con una dinámica nacional. Parte del crecimiento de los últimos 20 años se debe a ese dinero que los pensionistas tienen en su fondo, pero que han contribuido con ese círculo virtuoso de crecimiento del Perú. Y hay que decirlo, el Perú es el país que más ha crecido en Sudamérica en los últimos 20 años. Parte de ese crecimiento es ese dinero. Si se retira ese dinero, el crecimiento no va a ser igual. Así de simple. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Hay una afectación entonces a la economía nacional, no solo a nuestras pensiones. Ese es el punto. Gracias y disculpen, nos hemos pasado un poquito del tiempo. Gracias, Pedro, por la información. Pausa, regresamos.